porque usted necesita estar bien informado. A continuación presentamos 11 Noticias 530 en HD. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos una tarde más en estas informaciones que tenemos en 11 Noticias Vespertino. Estamos preparados, pero antes le presentamos nuestros titulares. Vea esta tarde en 11 Noticias emisión vespertina. Otra mujer embarazada es sospechosa de COVID-19. En Danlí, El Paraíso, cierran entradas y salidas de sus comunidades para evitar el contagio del COVID-19. En Choluteca, refuerzan las medidas para que la población acate el toque de queda. Alcaldía de la capital realiza operativos con el fin de frenar ventas durante el toque de queda. Esto y más a continuación en 11 Noticias emisión vespertina. Y las informaciones de este martes las comenzamos haciendo un contacto en vivo con nuestra compañera Iris Urbina hasta la zona norte del país. Y es que el departamento de Cortés sigue siendo el epicentro de los casos de COVID-19 en Honduras. Nuestra compañera Iris Urbina nos amplía sobre esto. Adelante, Iris. Buenas tardes, Samantha. Así como usted lo menciona, y es que de los 305 casos positivos de COVID-19 que se han registrado a nivel nacional, pues 195 casos pertenecen al departamento de Cortés. Entre los municipios que se ven afectados por este virus es el municipio de Choloma, Villanueva, San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Lima, así como también se reportan casos en Santa Cruz de Yojoa. Hemos tratado de conseguir información con autoridades de la región metropolitana de salud. Según la situación aquí en San Pedro Sula, los datos que nos han brindado es que la situación es bastante crítica en el caso de San Pedro Sula, y es que actualmente, según los datos que maneja la directora de la región metropolitana de salud, es que en este momento se encuentran 101 casos de COVID-19 positivos solo en la capital industrial. Estos 101 casos se encuentran distribuidos en al menos 50 colonias, según la información brindada por las autoridades. Es por esa razón que las autoridades de salud han conformado diferentes equipos. Ellos le llaman equipo de respuesta inmediata. ¿En qué consiste este trabajo que están realizando las autoridades de salud? De visitar precisamente estos lugares donde se han identificado estas personas positivas. De igual forma, poder ubicar con las personas que han tenido contacto estos casos positivos. Por supuesto, de esta manera poder evitar la propagación de COVID-19, particularmente el trabajo que se está realizando aquí en la capital industrial. Son alrededor de 6 equipos de respuesta inmediata conformados por personal de salud, entre ellos médicos, enfermeras, por supuesto, para poder brindarle asistencia tanto a estos casos positivos, que el 60% se encuentran en aislamiento según los datos brindados por las autoridades, y el resto en los diferentes centros que se encuentran aquí en la capital industrial. También mencionar que según los datos brindados por las autoridades de salud, de los 22 personas que han fallecido, esto a nivel nacional, solamente ellos han confirmado 5 que pertenecen a San Pedro Sula. Por supuesto, están pendientes para confirmar otros casos, pero de los que han fallecido, de estos 22, 5 sí corresponden a la capital industrial. Así que en este momento es la situación aquí en San Pedro Sula. También pues las medidas, por supuesto, que se están aplicando en esta zona del país, se espera que den resultados, tomando en cuenta pues que hay cierre tanto en los municipios afectados que mencionábamos, como Villanueva, Choloma, La Lima y también San Pedro Sula, por lo que se espera que con estas medidas pues este virus no se pueda propagar de la manera como se ha registrado en las últimas semanas. Los datos a esta hora de la tarde sobre la situación, particularmente aquí en la capital industrial, cuando son 101 casos positivos de COVID-19 positivos según los datos brindados por parte de las autoridades. Con esta información retorno con ustedes.
Gracias a nuestra compañera Iris Urbina, y ojalá que estas medidas y también la responsabilidad de la gente ayude a reducir la gran cantidad de casos que se registran en el departamento de Cortés. Por otra parte, ahora hacemos un contacto con nuestro compañero César Funes. Y es que en Atlántida se mantienen los 11 casos positivos, pero están a la espera de más resultados de pruebas que se han realizado. César, adelante, buenas tardes. Así es, Samantha, buenas tardes. Hemos dialogado hoy con las autoridades de SINAGER referente a los casos positivos que se están manteniendo todavía en este sector atlántico del país, sobre todo en el municipio de Esparta, donde varias familias también han sido aisladas y se está a la espera de tener más resultados sobre algunos casos con sospechas. Como sabrán, pues sí, tenemos casos positivos. Tenemos internados 2 de ellos, no acá, uno y uno con tela, el cual está en buena condición física, eso es bueno. Tenemos otro sospechoso, todavía falta la prueba de confirmación, ¿verdad? ¿Qué más? De los contactos se han hecho todos, se han tomado las muestras, está en confinamiento. A la hora de contacto son los que han tenido estos pacientes. Estamos hablando ya de más de 30 aproximadamente, que está en investigación. Algunos ya, la mayoría, ya han salido negativos, a Dios gracias. Otros no, tenemos la situación de Esparta, que la tenemos completamente cerrada. Ayer tuvimos reunión, sí va a estar saliendo lo que es la producción, bajo medidas estrictas de seguridad para todos, ¿verdad? Igual el ingreso de víveres y demás a ese municipio, pero ya la circulación completamente en cero. Y se sigue todavía cerrando lo que hablamos, los cercos epidemiológicos, para ya solo concentrarnos en los sitios donde hay positividad. Es lo que manifiestan las autoridades de SINAGER en este momento, que se están a la espera de tener resultados de algunos casos que se manejan como sospechosos. Es la información que tenemos, compañeros, con la imagen de la catedral de esta ciudad de La Ceiba, y que en este momento hay misa al interior, solamente con un parlante para que la gente de los alrededores pueda escuchar, y por supuesto también a través de los medios de comunicación de parte de la Iglesia Católica. Con estas imágenes nosotros vamos a retornar con ustedes al set de 11 Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero César Funes desde la ciudad de La Ceiba, actualizándonos sobre la situación que se mantiene en ese sector. 11 casos positivos y, por supuesto, las pruebas, los resultados de las pruebas que continúan pendiente de las personas que se encuentran sospechosas de COVID-19. Por otra parte, les damos a conocer que autoridades de salud aseguran que continúan a la espera de los resultados de otra paciente en estado de embarazo con sospechas de COVID-19 que fue trasladada en las últimas horas desde el materno infantil al Hospital San Felipe de la capital. Sí, estamos en ese proceso, precisamente en el Laboratorio Nacional de Virología, tratando de confirmar si el caso es positivo, para tomar todas las medidas necesarias con el protocolo que establece ya la Secretaría de Salud. Actualmente, ¿cómo están las capacidades de los hospitales a nivel nacional con ingresos de pacientes con COVID? Bueno, hay más de 40 pacientes ingresados, algunos sospechosos, otros que ya los hemos confirmado, y estamos abordándolos conforme al protocolo. Por otra parte, que la sala habilitada para recibir pacientes sospechosos de coronavirus en el Instituto Hondureño de Seguridad Social no opere a la par de en la que sufren los padecimientos renales. Estos últimos se tomaron durante 2 horas las calles del Boulevard Comunidad Económica Europea y aseguran que no están de acuerdo con la decisión de las autoridades del Seguro Social, y aseguran que tienen temor de perder la vida ante el alto riesgo. Nosotros estamos sumamente preocupados por la población de enfermos renales de Tegucigalpa y San Pedro, ya que los supuestos casos de COVID que hacen las pruebas los hacen debajo de la unidad de hemodiálisis. Y la otra, que la salida, en la parte de atrás, están los pacientes contaminados ya con COVID-19. O sea, nosotros estamos en medio. O sea, ¿con qué intención le está haciendo el Seguro Social? Que queremos saber, estamos preocupados, que nos quieren matar, lo pueden lograr, ya que somos expuestos a todo eso. Así que lo que deseamos es la exigencia al señor presidente, porque ya la ministra de Salud ni la comisión interventora le interesa poco o nada la vida de los enfermos renales.
Y ahora nuestra compañera Nilda Sosa nos informa que en Choluteca, a partir de mañana, las autoridades tomarán medidas más estrictas para obligar a la población a que acate el toque de queda. Adelante, Nilda. Así es, compañero. Buenas tardes en estudios de 11 Noticias. A continuación escuchamos al alcalde Quintín Soriano, quien manifiesta que se ha reunido con las principales autoridades del municipio de Choluteca para llegar a acuerdos con los gerentes de las diferentes agencias bancarias y de esta manera tener un mejor control el día de mañana, ya que cuando es día de salir, pues aquí en Choluteca parece feria y esto puede ser un factor para el contagio del COVID-19. Las medidas van a ser más rigurosas. ¿Por qué? Porque no hay que bajar la guardia. Yo creo que aquí en Choluteca somos bendecidos, pero Dios respete el albedrío del hombre. Nosotros somos arquitectos de nuestro destino. Si no hacemos caso, ¿qué nos va a pasar? La única palabra, muerte. Esa es la verdad. Mire, tenemos el ejemplo de la costa norte, porque no entendemos. ¿Cómo quiere que les explique? Aquí se tomaron las medidas a tiempo, allá de repente no se tomaron a tiempo, y esperamos que Dios bendiga la costa norte, porque ese es el corredor agroalimentario del país. Imagínense toda esa gente enferma, ¿de dónde va a venir el alimento para todos estos departamentos? Rogamos a Dios que puedan controlar esto. Entonces no esperemos los cholutecas que pase lo que está pasando ahorita allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Endurecer más las medidas. Entonces se van a endurecer más las medidas a partir de mañana. Por eso la convocatoria hoy a la banca. Vamos a hablar, aquí vamos a poner nuestro propio calendario. El gobierno tiene su calendario, nosotros vamos a nuestro calendario sin romper la ordenanza ejecutiva. Pues. Mañana a las 8 con el sector de bodegas, supermercados para también, porque la gente no está cumpliendo, pues, no está cumpliendo. Entonces, para no tomar, si no se toman unas medidas, vamos a ser radicales. Radicales significa aislamiento total. Nadie se va a morir de hambre, pero nadie va a un banco, nadie va a ir a ningún lado si no hacen caso. Porque la misma banca, los mismos súper tienen que tomar medidas, no las medidas adentro, tienen que tomar las medidas cuando de la fila, no. De adentro para allá sí la toman, pero para afuera es aquel montón de gente. Así es, compañeros, con esta información regresamos con ustedes a estudios principales de 11 Noticias en la capital. Muchas gracias a nuestra compañera Nilda Sosa dándonos a conocer pues estas nuevas medidas que estaría anunciando el alcalde de Choluteca. Y precisamente hablando de medidas, le damos a conocer un comunicado que ha enviado la Secretaría de Seguridad, esto en torno a la aportación de armas. Damos lectura a continuación, comunicado de prensa. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, con relación a la aportación de armas de fuego a la opinión pública, comunica: 1. Que a partir de la fecha queda suspendida temporalmente la aportación de armas de fuego para personas particulares. 2. Solo será permitida la aportación de armas a las personas que prestan servicios de seguridad al transporte de distribución de alimentos, valores, carga y otros que estén contemplados como necesarios para atender la crisis según las disposiciones giradas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER. 3. La inobservancia a lo anterior dará lugar al decomiso del arma y respectivo permiso durante el tiempo que dure la crisis sanitaria, sin perjuicio de que al momento de autorizarse la devolución de las mismas se pague la respectiva sanción económica. La Policía Nacional de Honduras reitera que la medida aquí descrita tiene como fin único la seguridad ciudadana y la preservación de la vida. Esta determinación se mantendrá vigente por el tiempo que dure la crisis sanitaria. El locutor Francisco Morazán, 7 de abril del 2020, es lo que da a conocer este comunicado de la Policía Nacional. Así que las personas que tienen armas, no utilizarlas o no salir con ellas, porque esto podría lograr que les decomisen su arma y también su permiso. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos con las informaciones. Representantes de los generadores de energía del país advierten sobre los riesgos a que se enfrentaría el país el hecho que se concrete la suspensión de los pagos, incluso atrasados, que mantienen con ellos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, tal como lo ha recomendado en las últimas horas la presidenta de la Junta Interventora del ENE, Miriam Guzmán.
ya el ENE en el año 2018 de manera unilateral decidió dejar de pagarle a los productores y se acumularon 6 facturas que suman arriba de los 9.000 millones de lempiras que al final no tuvieron ningún efecto en las finanzas del ENE. Esa energía, las plantas corrieron con ese gasto, la energía se produjo, nosotros la consumimos, la ENE la cobró y no se la pagó a los productores, y al final esa deuda está todavía ahí pendiente, que los productores al final tuvieron que pagarle a sus bancos financistas esas cuotas con intereses, a pesar de que el ENE no los paga, y eso no tuvo ningún tipo de efecto en las finanzas del ENE. Entonces tenemos que tomar en cuenta que ya hay una deuda de esas 6 facturas, 7 facturas, y a esto le tenemos que sumar que al 31 de marzo se tuvo que hacer un pago por la factura del mes de enero, que no se ha realizado, no sabemos por qué, porque en el mes de enero de este año todavía no estábamos enfrentando esta crisis del COVID-19, pero lo que sí tenemos que tener claridad es que cualquier empresa que no cuente con sus ingresos se le estrangula y difícilmente va a poder operar. Y ahora nuestro compañero Giovanni Villalobos nos da a conocer que la alcaldía de la capital realiza operativos, esto para evitar las ventas durante el toque de queda. La Gerencia de Orden Público de la Alcaldía de Tegucigalpa realiza operativos en las colonias capitalinas para evitar que los días no autorizados para vender y comprar los productos comestibles se irrespete la ordenanza, porque en varios puntos se observó a varios comerciantes ubicados en espacios distintos para evitar pérdidas, porque la mayoría de mercadería es perecedera. Andamos cumpliendo con lo que es la ordenanza, ¿verdad?, del gobierno, donde dice claramente que ellos no pueden operar lo que son los días martes, jueves, sábado y domingo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que andamos haciendo es la prevención. Los comerciantes aseguran que la necesidad les obliga a infringir la ley, porque el hambre se volvió su fiel compañera, y más cuando hay menores de edad dentro de los miembros de la familia, que forzosamente hay que comprarles leche, pues según los jefes de hogar, la única forma de proveerles ese alimento. Pero mis hijos no van a entender eso porque están chiquitos. Mis hijos no van a entender eso. Entonces yo tengo que llevarles algo de alimento. Tengo que trabajar duro. Imagínate, no puedo tirar a la calle a ellos porque quiero darles un buen ejemplo. Pues, son mis hijos y yo quiero que trabajen conmigo para que no me los vaya a ir a matar la autoridad o alguna otra persona que le vayan a ir a robar. Las autoridades edilicias explican que previo a esta determinación se les hace una advertencia, de lo contrario se procede al decomiso del producto. Que solo son supermercados, ¿verdad? Las farmacias y los bancos. En ningún momento ha hablado de lo que son ventas ambulantes. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y ahora nos vamos hasta Olancho haciendo un contacto en vivo con nuestro compañero Roberto Olivera. Roberto nos cuenta que el Cuerpo de Bomberos pide a la población acatar las medidas para prevenir el COVID-19, para mantener, por supuesto, 0 casos en ese departamento. Adelante, Roberto. Así es, muy buenas tardes, Samantha y amables televidentes. Y es que esta petición el Cuerpo de Bomberos lo hace por la preocupación por si se llegase a dar un caso, por lo menos en esta ciudad de Juticalpa, nos aduce el bombero Zelaya de que sería un caso problemático, por lo menos si ellos lo atendieran, porque el Cuerpo de Bomberos de Juticalpa es reducido y si esto llegase a pasar, por lo menos casi todos los bomberos pues se pondrían en cuarentena o en aislamiento social. Escuchemos en estos momentos al bombero Zelaya, quien nos da detalles. El trabajo nuestro, ¿verdad? Estamos en la línea de fuego y aquí pues no podemos echarnos para atrás. Estas situaciones, créanme que son bastante preocupantes y es por eso que nosotros le hacemos el llamado a la población para que aquí en Olancho, aquí en Juticalpa, mantengamos las medidas, ¿verdad? Para que no vayan a haber ningún caso. Juticalpa tiene una particularidad, la estación de bomberos de Juticalpa. Es una estación pequeña, poco personal. Con uno de nosotros que salga contaminado, estamos fritos, por decirlo así, ¿verdad? Hay una vigilancia permanente, ¿verdad? Cuando uno trata a un paciente así, y en automático lo aíslan, en automático va a un aislamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La población queda desprotegida. Entonces, es por eso que nosotros debemos de cuidarnos bien y hacer ese llamado a la población. Si se desborda esta situación, no va a ser porque las autoridades o los cuerpos de socorro involucrados en esto no están haciendo el trabajo. Va a ser porque la población no acata, no obedece las instrucciones que están dando las autoridades. Así que la invitación para que continuemos trabajando unidos y continuemos en 0 casos aquí en Olancho. El día de hoy, el alcalde Uniberto Madrid, que también es doctor epidemiólogo,
pues les dio por lo menos una capacitación al cuerpo de bomberos de cómo tratar a una persona con COVID-19, si en algún lugar o se llegase a presentar algún caso, por lo menos en la ciudad de Juticalpa, pues el día de hoy se ha dado una serie de capacitaciones para que los bomberos del cuerpo de bomberos de Juticalpa pues ya tengan estos conocimientos y pues los tengan en práctica si se llegase a presentar un caso, por lo menos acá en la ciudad de Juticalpa. Es la información, Samantha, a esta hora de la tarde. Regreso con usted a los estudios principales a la capital. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. La prevención juega un papel fundamental ante esta enfermedad y qué bueno que se estén preparando para poder pues tratar de manera correcta a los pacientes que se puedan presentar en el departamento de Olancho. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a la Organización Mundial de la Salud de administrar mal la pandemia del nuevo coronavirus y de estar demasiado enfocada en China. La OMS realmente lo arruinó, declaró el presidente en medio de la pandemia global, en un momento en el que Estados Unidos supera las 11,000 muertes por COVID-19. Por alguna razón, aunque estén financiados en gran medida por Estados Unidos, están muy concentrados en China. Vamos a analizar esto con más atención. Por suerte, rechacé sus consejos iniciales de mantener nuestras fronteras abiertas a China desde el principio. ¿Por qué nos dieron una recomendación tan errada?, escribió el presidente de Estados Unidos. Estados Unidos es con mucho el país con el mayor número de casos del nuevo coronavirus reportados oficialmente. El número de muertes causadas por la enfermedad en el país ha aumentado durante varios días, con más de 1,000 muertes diarias, acercándose gradualmente a los registros de Italia y España. Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la ONU rechazó este martes las críticas del presidente contra su agencia especializada en salud, aunque sin hablar de sus vínculos con China. La OMS ha demostrado la fortaleza del sistema de salud internacional, afirmó el portavoz, recordando el enorme trabajo realizado en la lucha contra el ébola en la República Democrática del Congo y países vecinos, bajo diferentes liderazgos y poniendo sus equipos en la primera línea de contención. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Y volviendo a temas nacionales, René Amaya nos da a conocer que la cuarentena ha obligado a que escolares desarrollen habilidades tecnológicas para poder recibir sus clases. Desde sus casas, Lixi y Ángel Jafet no han parado con sus tareas. Al igual que Lixi y Ángel Jafet, son miles de niños y niñas los que no se han detenido con sus estudios utilizando las redes sociales a nivel nacional. Los maestros también han utilizado otra serie de alternativas para que sus alumnos de los distintos grados continúen avanzando con sus actividades académicas mientras pasa la pandemia del coronavirus. La profe les manda por el WhatsApp las tareas y nosotros las hacemos en casa y después las mandamos a ella para que las revise. Haciendo las tareas que mi maestra me ha mandado por WhatsApp. La dirigencia magisterial ya ha comunicado a todos sus agremiados no dejar de laborar para lograr salvar el año lectivo. En primer lugar, quiero dejar claro que nosotros como COPRUN no estamos de acuerdo ni siquiera que se discuta en este momento el tema del cierre del año escolar. Me parece que el cierre del año escolar es una cosa absurda. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta que muchos estudiantes están recibiendo tareas de manera electrónica. Lamentablemente, el Estado de Honduras nunca ha capacitado a sus docentes para ese tipo de actividad. Consideran que se cuenta con el tiempo necesario para recuperar los días perdidos. En este caso no va a ser la excepción, se va a tener que pensar cómo no se pierda el año escolar y se recupere en la medida de lo posible estos días que se están perdiendo. Hasta ahora son más de 20 días los que cumplen los estudiantes de la educación pública, privada y universitaria, que no han regresado a sus aulas. Los expertos en la pandemia del coronavirus creen que esta emergencia podría terminar en el mes de junio, lo que complicaría la culminación del año escolar en el tiempo que dictamina la ley. René Amaya, 11 Noticias. Bien, y ahora les damos a conocer que en las últimas horas han encontrado el cuerpo sin vida de una persona en la colonia Venezuela. El cadáver estaba dentro de una bolsa color negro y al parecer perdió la vida de manera violenta, ya que portaba un rótulo que decía por sapo. Hasta el momento se mantiene como desconocido.
Bien, y con esto nosotros llegamos al final de las informaciones, recordándoles estar pendientes de la programación de Canal 11 y por supuesto de la emisión estelar a las 8:55 de la noche. Que tengan todos una feliz tarde y recuerda, Honduras, quédate en casa.